Buenas tardes, amigos de En Portada, amigos de Expande TV. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa favorito, En Portada, un rincón cerca del juego. Mi estimado Beto Espinosa del otro lado de la pantalla, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal este día un tanto nublado de repente, caluroso por otro rato? ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal, mi querido Dani? Un placer saludarlos a ti y a todos los amigos de En Portada. Lucio, quién sabe dónde anda, pero pues, dicen que no está bien, está enfermito el buen Lucio. Te mandamos un saludo hasta donde quiera que esté. Y gracias por hacernos preferencia y hacernos trending topping. Y recuérdenos sintonizarnos a través de AD Media Sports en el Facebook y en las personales como Beto Vélez en Facebook e Instagram, Albert Periodista en Twitter y canal de YouTube Alberto Espinosa. Y a mí pueden encontrarme también como Daniel VF en Facebook y en Instagram como daniel.velasco.favila. Eh, Ahí pueden hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, es momento de dar por iniciado este programa oficialmente, mi estimado Beto. Pero bueno, lo tenemos que hacer lamentablemente con una triste noticia que embarga al fútbol mexicano, y es que el día de hoy falleció Tomás Balcázar, aquel legendario jugador eh, mexicano que, bueno, perteneciera a las Chivas Rayadas del Guadalajara y que también fuera parte de la selección mexicana en la década de los 50. Vaya, un futbolista que pues ya no nos tocó ver, pero que sin duda este, ha sido de los más destacados a lo largo de la historia, digamos, bastante antaña del fútbol mexicano, mi estimado Beto. Sí, tienes toda la razón. Triste noticia lo de Tomás Balcázar, que hay que decir que es abuelo de Javier Hernández, el Chicharito, y marca una leyenda en Chivas, es una de las grandes leyendas de Chivas, miembro del Salón de la Fama del fútbol mexicano, bueno, y del mundo, porque es el único Salón de la Fama del fútbol que hay, que es el que está en Pachuca, y marca una carrera importante Tomás Balcázar, pero también hace una generación de futbolistas. Está el Chicharo padre, ahorita el Chicharito, y pues vamos a ver si el hijo del Chicharito es futbolista. Sí, totalmente. De hecho, recordar que en el caso de Tomás Balcázar es el abuelo materno Materno, exactamente. del Chicharito. Uh-huh. No es el papá Del de Chicharo padre, digamos, exactamente. sino es el suegro de Chicharo padre, para que no haya confusión. En el caso de Tomás Balcázar, bueno, dos veces campeón del fútbol mexicano con Chivas, fue parte del campeonísimo, pero vaya, no estuvo en todos los títulos de ese campeonísimo, ¿no? Vaya, al final de cuentas, se marca una historia importante dentro del fútbol mexicano, Tomás Balcázar, que recordar que en el Mundial, si no estoy equivocado, de 1950 le marca un gol a Francia, y que, bueno, de hecho, Javier Hernández Chicharito, después de marcarle un justamente gol a Francia en el 2010, menciona que ese gol en particular ha sido el más significativo de su carrera, quizá el más importante, precisamente por esta alusión que también tiene casualmente con su abuelo. Sí, tienes toda la razón. Es un momento histórico para Javier Hernández. ¿Por qué? Porque él hace gol, bien lo dices tú, en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se enfrentan a Francia y México le gana 2-1 a la selección francesa, que es una selección que, hablo de Francia, venía mal, tenía muchos problemas con Domenech, y que pues Es, Anelka y varios habían puesto, le querían tender la camita al buen Domenech, pero bueno, no lo logran hacer, etcétera, etcétera. Y también hay que decir que el gol del Chicharo es fuera de lugar, clarísimo, y que obviamente el arbitraje nos ayuda y nos beneficia, pero sí, el abuelo materno y Javier Hernández son los dos únicos jugadores que le han podido anotar a la misma selección en mundiales diferentes.
Así es, bueno, y nada más aquí hacer la pequeña corrección. Yo había mencionado que había sido en el Mundial de Brasil 50, no, fue en el Mundial de Suiza 54, Ok. cuando le hace el gol Tomás Balcázar al conjunto de Francia, que bueno, al final de cuentas, pues no, tampoco sirvió de mucho, porque al final de cuentas el conjunto francés se terminó imponiendo por 3-2 y que, vaya, todavía en ese momento México no era para nada una selección que compitiera realmente contra lo mejor del mundo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, no tenía mucho México en esos momentos para poder hacer algo. Sin embargo, pues lo demostró y pues, ahí está, ¿no? 3-2. A lo largo de la historia de los mundiales, México ha ido mejorando. Sabemos que el único quinto juego que se tiene es el que se obtiene en México 68, México 70. Eh, Se tiene ese quinto partido que tanto se buscaba estar aquí y que lo hemos buscado en otros lados. Pero con aquel gran gol de Manolo Negrete, ¿te acuerdas? Que Contra le Bulgaria, contra contra, Bulgaria. sí, exactamente, vaya, a pase Es sin... México 68, ¿no? ¿Mandé? Es México 60, No, México 86. 86, ¿verdad? México Sí, sí, el 86. el de Manolo Negrete es México 86, sí. 86 cuando logramos entrar a la quinta, al quinto partido, y desde ahí ha habido una cierta mejoría del fútbol mexicano en cuestión de selección. Pero repito, en la época de Tomás Balcázar, pues estábamos fritos. Sí, no, totalmente. Bueno, también recordar que en el 70, como bien mencionaste, se llega a cuartos de final, misma instancia que se llegó en 1986, pero con la diferencia que ahí en México 70 era directamente de fase de grupos a cuartos de final. Ajá, entonces, nada más para que eso también lo tengan presentes nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos muy amablemente. Y vaya, al final de cuentas, se sigue, bueno, ese ha sido el límite de la selección mexicana en ambas ocasiones, ¿no? Cuartos de final, en una ocasión con 4 partidos, en otra ocasión con 5 partidos, ¿no? Pero Sí, ambas en México. ambas en México. Ahora vamos a ver cuando llegue el Mundial del 2026 cómo nos va a ir, a ver si podemos ser por tercera ocasión, digamos consecutiva, porque es en México, por tercera ocasión, podemos anhelar ese quinto partido o simple y sencillamente pues fue un momento de churro, ¿no? De verdadera buena suerte. Que quién sabe, ¿eh? Porque recuerda que para el 2026, si bien estaría repartidas las sedes entre México, Estados Unidos y Canadá, a partir de la instancia de cuartos de final, todos los partidos se celebran en Estados Unidos. Entonces, técnicamente, ya no es territorio nacional. Bueno, no técnicamente, geográficamente ya no es territorio nacional. Sí, tienes razón, pero dijiste cuartos de final. Entonces, los octavos quiere decir que si yo creo que si México llega a pasar en el Mundial, el partido de octavos a lo mejor lo juega aquí en México. Ah, no, Puede ser. el octavo sí, sí lo jugaría en México. Exacto. Sí, sí, Ahí es sí. donde pasaría el quinto partido, estaríamos en el anhelado quinto juego, ganando a lo mejor aquí en México, y ya después buscaremos el pase a las semifinales, ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Así es, pero bueno, todavía falta mucho para eso. Primero, hace falta que se termine esta situación que tanto nos está manteniendo alejados en estos momentos, que se celebre primero el Mundial de 2022 y ver si en Qatar México puede cambiar un poco esa historia, ¿no? Antes de pensar en el 2026. Pero bueno, pasando a otros temas que también tienen que ver con el fútbol mexicano, pues resulta, como ustedes ya bien saben, amigos, que nos han estado haciendo el favor de seguirnos, pues hemos mencionado que ya oficialmente el ascenso va a desaparecer. Eso ya no va a cambiar, eso es un hecho. Entonces, lo que va a entrar en su lugar va a ser una liga de desarrollo. Este, esta liga de desarrollo realmente será una fábrica de talentos como nos la quieren vender para la primera división, porque como los directivos del fútbol mexicano nos la quieren vender, es básicamente como una especie de NCAA
para la NFL o para la NBA o para la MLB, ¿no? Que la, la liga bueno, las ligas colegiales son realmente una fábrica de talentos para las distintas ligas profesionales que tienen en Estados Unidos. Porque vaya, lo que se trata con esta liga de desarrollo, al supuestamente haber límite de edad, estarían participando también distintas universidades, y las universidades que más gente vayan aportando, pues también van a ir recibiendo incentivos económicos para ir desarrollando ese talento. Porque en Estados Unidos así pasa. Por ejemplo, Ujú. la NFL, que recibe todo el talento de parte de las universidades, o bueno, no todo, pero sí mucho talento por parte de las universidades, las principales universidades que le han otorgado talento a la NFL, pues reciben ingresos al año superiores a los 100 millones de dólares. Entonces, ¿tú ves algo así que sea posible aquí en México, mi estimado Beto? ¿Te imaginas No, al TEC de Monterrey, a la Anáhuac, a la Ibero, recibiendo incentivos de ese tipo? es que, o sea, sí me lo imagino. Y debió de haber dicho, y debió de haber sido así. Creo, si no me equivoco, Dani, cuando tuve el privilegio de conocerte y entablar una plática sobre cuestiones de fútbol, hablábamos de esto y yo te decía, creo que para México le hace falta algo muy interesante. Para dar ese gran paso al quinto partido, volviendo al tema de selección un poquito, de que te decía, o juntar un equipo puro juvenil que juegue la Liga MX, que se llame Selección de México, y jueguen ahí puros chavos, o hacer un estilo Tazón de la Rosa, como en Estados Unidos, como bien tú lo dices, una NCAA, donde las escuelas principales aporten el talento y que a la vez se haga un draft, como en Estados Unidos, donde el América, las Chivas, Cruz Azul, escojan a los jugadores y que digan, el mejor jugador es este, el mejor otro jugador es este. No los tenemos, por eso nuestro fútbol americano es mediocre. O sea, o sea, dan buenos partidos y todo. Pero si lo hablábamos también alguna ocasión, Dani, que veías a la ONEFA con el TEC de Monterrey. El TEC siempre barría y ganaba en la ONEFA. ¿Por qué? Y metía 50 puntos, 70 puntos, 80 puntos, quedaban 57, 27, etcétera. O sea, es muy malo el juego de fútbol americano en México, a mi criterio. Entonces, si no tienes eso, no tienes una liga de fútbol profesional, tampoco de fútbol americano, ni de fútbol soccer, creo que eso sería una gran idea. Ahora, el nombre es demasiado burdo, muy burdo. Liga de Balompié Mexicano, o sea, mm, muy técnicamente se le conoce al fútbol como balompié, pero lo conocemos como fútbol. Mira, yo aquí, en lo único que difiere un poquito de lo que estabas exponiendo, realmente yo no creo que el nivel de fútbol americano en México sea malo. Obviamente, si lo vas a comparar con el nivel que tiene la NCAA, o sea, sí, al menos en la primera división, porque recordad que en la NCAA de fútbol americano hay tres divisiones. Y bueno, no solo en el fútbol americano, en general, ¿no? Obviamente dependiendo del desarrollo, de la infraestructura que tenga cada universidad, ¿no? Eh, de eso es de lo que depende en qué división se encuentren. Evidentemente, si ponemos a competir a cualquier equipo del fútbol americano colegial con algún equipo del fútbol americano colegial de primera división, NCAA División 1, no tiene absolutamente nada que hacer. Hemos visto que cuando han jugado contra equipos de segunda y de tercera división, pueden competir en algunas ocasiones, pero bueno, aún así todavía las diferencias están marcadas, ¿no? Favorablemente hacia los equipos de Estados Unidos. Eso por una parte. Realmente, más bien aquí lo que sucede en México es que las universidades públicas acaparan demasiado el talento que han desarrollado las universidades públicas, eh, otorgándole becas a los muchachos. Y obviamente, bueno, a los muchachos no se les puede culpar por querer tener acceso a una mejor educación,
digo, sin desprestigiar de ninguna manera a las universidades públicas, pero bueno, al final de cuentas, muchas veces las ventanas de oportunidades que les pueden ofrecer el tener un título de una universidad pública o de una universidad privada, en términos profesionales, en ocasiones puede marcar la diferencia. Y pues por eso los muchachos deciden optar por una universidad privada. Pero bueno, volviendo estrictamente al tema deportivo, existen las ligas de universidades, vaya, la CONADEIP, que bueno, al final de cuentas es la que regula los torneos deportivos de las universidades privadas, y vaya, hay competencia y ves muchachos talentosos, pero realmente si tú pones a competir a un equipo representativo de alguna universidad con algún equipo de fuerzas básicas de América, de Pumas, en ocasiones me parece que las universidades no alcanzan a dar el talento suficiente como el que específicamente se desarrolla en los clubes. ¿Por qué? Ok, perdón, sí te decía, en eso sí coincido completamente contigo, porque bien lo dices, cuando hemos tenido la oportunidad, Dani, tú y yo, por esta profesión de poder entrevistar a exjugadores de fútbol, muchos dicen, no, pues me voy a dar clases o voy a ser entrenador de fútbol. Y los ves que están en una primaria, en una secundaria, muchos en alguna preparatoria, pocos están en alguna universidad y están haciendo eso precisamente. Ese semillero, bien lo mencionas, yo creo que esta liga está bien que nazca, muy bien, que nazca también así la liga de fútbol americano, de béisbol y de básquetbol, y que esas ligas, con ese torneo que tú bien dices que es el de, y tienes toda la razón, que es el de la CONADEI, que es el de las universidades, nutra a los grandes equipos. Pero ponte a pensar, si de por sí tenemos una liga de fútbol mexicano mediocre, se va a hacer doblemente mediocre y no le va a dar muchas oportunidades a la gente porque tienes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 extranjeros. Tienes que reducir totalmente tus extranjeros y decir, vas a tener 12, 14 lugares en tu fútbol mexicano. Bueno, 16 en total con los 5 de cambio. Tienes los 11 titulares y los 5 de cambio. De esos 16, 7 van a ser nacidos en México, 4 van a ser no nacidos en México y el resto, chicos de 18 a 23 años, por ley. Y a lo mejor así podría ir mejorando. Y que obviamente de esos 7 mexicanos, poner una segunda ley que pudiera ser, de esos 7 mexicanos, 3 tienen que ser jóvenes de 20 años. No, y bueno, también por otro lado, obligas a que los extranjeros que vengan sean extranjeros que realmente marquen una diferencia y no te encuentres de repente con casos como Marañao o te encuentres casos como, Kalusha eh, Müller, como el Carucha Müller o no sé, ¿no? Daniel Vilos, que vino a robar a la América, ¿te acuerdas? Totalmente, Daniel Vilos, en fin, muchos otros que, bueno, simplemente de tan malos que eran, en estos momentos no me vienen a la memoria, pero vaya, sí ha habido casos en los que uno se pone a pensar, ¿y este hombre a qué vino, no? Y realmente lo único que hacen es ocupar el lugar de un chico de 18 o 20 años que pudiera estar iniciando su carrera y mostrando las cualidades, muchas o pocas, pero que al fin y al cabo pudiera tener y únicamente le están tapando el lugar. Sí, sí, bien lo dices, le están tapando el lugar, pero también o sea, llegar y manifestarlo de la siguiente manera. ¿Cuántas escuelas de fútbol ves en México? ¿Cuántas escuelas? ¿Qué tienes América Oceanía? ¿Qué tienes Pachuca Inesa? Tienes muchas escuelas de fútbol. A lo mejor también en Estados Unidos hay ese tipo, pero si te das cuenta, solo se ve y se maneja deportes dentro de las instituciones. Fuera de, a lo mejor los chicos se dedican a hacer otras cosas, se dedican a hacer su tarea, a salir con los amigos, etcétera, etcétera. Pero está todo perfectamente bien estructurado. Entonces, repito, si va a ser bienvenida esta liga, bienvenida, la Liga de Balompié Mexicano.
pero que tenga una estructura que diga, ya tienen su presidente, de hecho ya tienen presidente, que es Carlos Salcido, el presidente de la Liga de Balompié Mexicano es Carlos Salcido, y el primer presidente deportivo es Ramón Ramírez del Ensenada Fútbol Club, si no me equivoco. Entonces, tener la estructura de decir, ok, a partir de ahora todos los equipos van a tener fuerzas básicas de entre los 12 años a los 18 años. A los 18 años se hace un draft donde están obligados los equipos de primera división a reclutar a estos jugadores. Qué bueno sería, o sea, evitas el draft tonto que hacemos de irnos a Acapulco y a Cancún a pagar 20 millones por Carlos, el otro Salcedo, el Titán, y dices, bueno, tengo defensa, pero no me sirve mucho, me traigo mejor a que es joven, le puedo pagar un poquito menos, pero me va a rendir. No, y por otro lado, también algo que habría que hacer sería quitar ya los torneos cortos, porque los torneos cortos también al final de cuentas representan un impedimento para el desarrollo de los futbolistas. ¿Por qué? Porque los torneos cortos lo que te exigen son resultados inmediatos, y al exigirte resultados inmediatos hay poco margen para el desarrollo de futbolistas. Y si no es mediante reglas como las que en algún momento hubo de 20-11, ahora de 9-9, pues de otra manera difícilmente los clubes voltean hacia sus fuerzas básicas y promueven el desarrollo de los mismos. Pero bueno, ¿qué te parece, mi estimado Beto? Si vamos a una pequeña pausa. No se vayan, amigos de En Portada, un rincón cerca del juego. Seguimos aquí en Expande TV con todos ustedes. No se vayan, regresamos. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Ya regresamos, amigos de En Portada, un rincón cerca del juego, a través de Expande TV, en compañía del buen Beto Espinosa. Yo soy Daniel Velasco. Mi estimado Beto, es momento de hablar del draft de la NFL, draft 2020, que vaya, nos deja cosas interesantes, nos deja equipos que se reforzaron hasta los dientes, que realmente hicieron un muy buen trabajo, otros que me parece han decepcionado, pero más allá de eso también nos deja la primera experiencia virtual, evidentemente por las cuestiones ya de todos conocidas, pero fue un draft con una dinámica interesante y que me parece que podría incluso marcar tendencia para dentro de algunos años, ¿no? Recordar que ya están definidas las sedes, por lo menos para el próximo año, que será en Cleveland, y dentro de 2 años que regresará a Las Vegas, según lo anunció el comisionado, que bueno, no se pudo hacer en esta ocasión en Las Vegas por esta razón, ¿no? Entonces se decide por ahí darle una oportunidad, pero no descartaría que ya una vez que pasen las sedes ya preestablecidas hasta este momento, empecemos a ver una tendencia como esta. Sí, hablas de las ediciones del Super Bowl, me imagino. Del draft, Ya, del draft. virtuales, amigos, sí. De las virtuales. Es que no es malo, o sea, no fue malo. La experiencia se vivió bien, pero creo que ahora lo que hace falta, Dani, es un poquito más de emoción y de cliché por parte de los aficionados, de los jugadores y de la gente. Si te das cuenta cuando llegaban y decían, por ejemplo, CeeDee Lamb, contratado por los Vaqueros de Dallas, lo veías a él así, en el teléfono, cabizbajo, o sea, y no porque llegaba a Dallas, sino yo creo que porque él quería estar en la ceremonia, ponerse la gorra, subirse al podio, darle la mano a Roger Goodell, cargar el jersey, darle la mano a Jerry Jones, darle el jersey, mostrarlo, bla, 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 fotito, bajarse y ya tener la gorra puesta. Todo eso para Fernalia, que es la que se hace generalmente en el draft,
no se pudo hacer. Entonces veías a todos así, en la familia. Y como que les hacía falta emoción, todos en el celular, uno que otro así como que, ¿qué onda, no? Eso fue lo apático, pero fue una experiencia muy buena. Duró 3 días, el primer día que fue el más importante, que fue el Que es la viernes, primera ronda. que fue la primera ronda, perdón, fue el jueves, el viernes fue la Segunda y tercera ronda, exactamente. y el sábado fue cuarta, quinta y Sexta y séptima. Sí, exactamente, así de 3 días se hizo. Se reforzaron bien muchos equipos, hay 5 equipos que se reforzaron bien, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero pues sí, ese es mi criterio. Creo que le hizo falta un poquito más de cliché para los involucrados en la NFL, ahí los jugadores con su familia. Pero por otro lado, ¿no crees que también le añade justamente ese mismo toque un poquito más humano y más relajado que puedes ver por parte de los jugadores? Sobre todo, imagínate a lo mejor con los jugadores que tenían a lo mejor prospectados ser elegidos, quizá no en la primera ronda, pero tal vez en una segunda y tercera y de repente ven que no están siendo elegidos, tal es el caso del mismo Jake Fromm de Mariscal de Campo de Georgia, que finalmente fue elegido por los Bills de Buffalo y que, vaya, se pensaba quizá que pudo haber sido elegido desde la segunda o tercera ronda y veía cómo pasaba la cuarta ronda y tampoco, y pasó la quinta y que, vaya, fue elegido después del 150, o sea, ya estamos hablando, no recuerdo si es quinta o sexta ronda, algo que por ahí él no se esperaba y que quizá la tensión de estar en su casa, pues la vive de una forma más relajada, pues quizá al estar rodeado de su familia y no directamente en la sede, como pensando, a lo mejor hice el viaje en balde porque no me van a seleccionar. Sí, tienes toda la razón en eso, pero ¿qué pasaba? Recuerdan que creo que hace tiempo, en otros espacios que sí podemos decir, porque hay otros que se enojan si los decimos, pero por ejemplo, en Corto y al Hueco, había argumentado yo una vez que vean la película de Game Day, ¿se acuerdan? Que es la historia de los gerentes generales que viven en el draft de la NFL. Y entonces hay una serie que, o sea, ahí en esa película, Kevin Costner es gerente general de los Cafés de Cleveland, empiezan a venderle y a cambiarle jugadores de primera ronda. Él se ilusiona, hace todo un paramaya y termina por ser de que la primera ronda llega a caer hasta la cuarta, quinta ronda. Bueno, en el pick. O sea, es primera ronda, pero llega a caer hasta la cuarta, quinta posición. Y nadie lo lleva, y todo el mundo decía, ¿pero por qué? Es que no sabe hacer, según en la cuestión de la película, no sabe hacer amigos. ¿A qué voy con esto? A veces los mismos dueños, gerentes o gerentes generales, cambian la estrategia y buscan la manera de poder traernos algo sorpresivo. Dallas sorprendió en la primera ronda, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pero nos habían dicho que iba a ir por un esquinero y termina trayéndose un receptor, y un gran receptor. Muchos equipos fueron así, también el de Green Bay, por ejemplo, trajeron creo que a un defensivo de los empacadores de Green Bay, él está al teléfono con su representante, entra la llamada de Wisconsin, rechaza la llamada y ya no supo qué hacer y dijo, Chini, si no me vuelven a marcar, perdí la gran oportunidad de llegar a los empacadores de Green Bay. Minutos después entra la misma llamada de Green Bay y le dicen, sabes que estamos interesados en traer contigo, estar aquí. También en el otro caso, el quarterback que se llevó las Águilas de Filadelfia, cayó muchísimo, también era de los grandes esperados y llegó a caer muchísimo. Vaya, en este caso sí cayó bastante Jalen Hurts, pero al final de cuentas me parece que el que más estuvo sufriendo fue, como bien mencionaba Jake Fromm, este ex mariscal de campo de Georgia, que finalmente se va con los Bills de Buffalo, pero vaya, también me parece que en el caso particular de los Vaqueros de Dallas, terminan tomando a CeeDee Lamb porque les cayó, o sea, ellos no pensaban que CeeDee Lamb fuera a estar disponible para ese momento, ya que lo tenían proyectado como probable selección
7 u 8 global y llegaron a la posición de 17, que era el pick que les correspondía a ellos, y ven que nadie lo había tomado, pues dicen matanga, dijo la changa, y pues me lo llevo, ¿no? Que es algo que al final de cuentas me parece un movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque de esta manera le otorgas más armas a Dak Prescott, que bueno, se hablaban maravillas de él cuando llegó recién en el draft. Al final de cuentas, por una u otra razón, no ha terminado de dar el estirón que se esperaba. Y sí que el Elliott, por ahí con algunos problemas, extra cancha, de repente vemos que nos entrega juegos muy, muy buenos, pero de repente como que anda medio desaparecido. Entonces, ahora con un receptor del calibre de CeeDee Lamb, pues espera que el ataque pueda ser un poquito más variado, y también qué mejor que tenga un receptor novato que pueda aprender mucho de alguien como Amari Cooper. Sí, o sea, pero bien lo dices lo de CeeDee Lamb, hay que decirlo, que creo que 2 rondas antes, los Jets, no sé si son los Jets, creo que son los Jets. Dos picks dirás, ¿no? Porque fue en primera ronda. 2 picks antes, los Jets agarran al compañero receptor de CeeDee Lamb. ¿Te acuerdas? Agarran creo que son los Jets, o si no, es uno después. Pero parecía que se le iban a ir, esos dos, ahí se le iban a ir a los Vaqueros. Entonces Dallas se iba a jactar por un defensivo. Llega, los Jets se jalan a este receptor, estoy casi seguro que son los Jets, se llevan a este receptor. Vienen los Bucaneros, y los Bucaneros, miento, son los Raiders los que se lo llevan, que se va, hasta incluso se va John Gruden ahí contento y feliz. Vienen los Jets, vienen los Bucaneros se llevan un defensivo, viene San Francisco, pero San Francisco había dado su primera ronda a los Bucaneros, y llega a Dallas y se encuentra pues, con la sorpresa, como tú bien lo dices, de CeeDee Lamb. Tú dices, cayó hasta la posición 17. ¿Por qué cayó hasta la posición 17 CeeDee Lamb? Si hacemos una analogía con la película que yo te digo, la primera selección global del draft en la película es un quarterback. Cae hasta la posición número 4 o 5, que es la que le toca a los Cafés de Cleveland. Bueno, no le toca a Cleveland le tocaba la primera, pero Cleveland no agarra el quarterback porque decía que había un problema con él, y ese problema es que no sabe hacer amigos. Entonces, si CeeDee Lamb cayó, a lo mejor fue porque o no lo querían, no lo necesitaban, o realmente tiene un pequeño problema muy estilo de la película. Pues mira, la verdad es que tantos detalles me parece que sería imposible saberlo, pero al final de cuentas creo que lo que termina por mover a Dallas es que, como te decía, quizá ellos esperaban que el equipo de los Raiders se llevara a CeeDee Lamb y no a Henry Ruggs, pero al final de cuentas lo que hace que los Raiders se decanten por Henry Ruggs es el hecho de que en las pruebas combinadas, digamos, en el combine que hacen de prueba los jugadores que aspiran a estar en el draft, en las pruebas de velocidad le va muy bien a Henry Ruggs, y realmente eso es lo que termina por enamorar a John Gruden, y se terminan decantando por él, a pesar de que con las manos, digo, no es que sea un mal receptor, para nada, simplemente no es del calibre de CeeDee Lamb, ¿no? Que para muchos, en el término general de evaluación del cuerpo de receptores, al menos de los que estaban en primera ronda, era el mejor CeeDee Lamb, y quizá después ya vendrían Henry Ruggs y Jerry Jeudy, que eran, bueno, los mejor evaluados. Por eso sorprende que al final de cuentas todavía estuviera disponible. Evidentemente, digo, no todos los equipos pues iban a pensar en receptor en primera ronda, ¿no? Pero sí equipos que sí lo necesitaban, como los Raiders, y como al final de cuentas también lo necesitaba el conjunto de los Broncos, sí sorprende que no hubieran adquirido a CeeDee Lamb, ¿no? Pero bueno, eso por un lado.
Pero ya entrando en materia general, para ti, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y quiénes fueron los grandes perdedores de esta edición 2020 del draft? Pues hay 5 equipos a mí que se armaron muy bien. Uno de ellos me sorprendió. Ya la emisión pasada de portada les di basura que no iban a tener oportunidad de llegar al Super Bowl. Creo que sigo sin darles oportunidad de llegar al Super Bowl, pero sí ya entra más directo a postemporada. Son los Bucaneros de Tampa. Ellos son el quinto equipo que mejor se ha reforzado. Número uno, las casas de apuestas y los muchos medios de comunicación en todo el mundo dan y determinan que el que mejor se reforzó fueron los Vaqueros de Dallas. Y es cierto. CeeDee Lamb, uno de los grandes receptores. Trevor Diggs, uno de los grandes esquineros. Neville Gilmore, uno de los grandes tackles defensivos. Se trajeron a Roger Robinson 2, que también está entre el top 5 de los esquineros. Centro a Tyler Vidas, que es muy parecido físicamente a Frederick, que se acaba de retirar de los Vaqueros. En la quinta ronda se agarran a Bradley Ann, que es defensivo también. Y en la última ronda, que es la séptima, porque Dallas regaló la sexta en un cambio, en la última ronda, Ben DiNucci, el coreback que se trajeron para meterle un poquito de presión a Dak Prescott, etcétera, etcétera. En todo se veía muy contento Jerry Jones, pero ¿sabes quién se veía más interesado? Y celebraba alzaba el puño cada vez que lo tomaran a Mike McCarthy, el entrenador de los Vaqueros. Creo que él estuvo muy de acuerdo. Veía a Jerry Jones ahí junto a, me imagino que era su esposa, o que se veía muy joven, o la hija. Creo que la nuera, porque tiene 2 varones, Jerry Jones, y estaba el chico menor, Stephen, ahí con él, y Jones al teléfono negociando, y le hablaba con McCarthy. McCarthy le dice, sí, si quiero esto, no quiero este, sugiere esto. Pero cuando llega Lamb, todo el mundo sorprende y dice, wow. Incluso en las redes sociales, en los grupos de los Vaqueros de Dallas, critican a Jerry Jones porque dicen, necesitábamos un defensivo, no necesitábamos un receptor. Tenían razón, pues tienen a Marco Gallup, que es bueno, la posible incorporación de Dez Bryant, lo de Amari Cooper, etcétera. O sea, tenían buenos receptores. Llega Lamb, lo bajan, lo tienen, se reforzaron muy bien ellos. Los Delfines se reforzaron muy bien. El otro equipo que se reforzó muy bien, creo que también fue la sorpresa, obviamente, como bien te lo decía, los Delfines de Miami. El otro es, los Cuervos de Baltimore también empiezan para buscar una nueva generación de jugadores. Los Broncos de Denver también son otro equipo de los que se reforzaron bien, a pesar de que dejaron ir a Lamb, como bien lo dice Dani, pero esos son los 5 mejores equipos que se reforzaron a mi criterio. ¿Para ti? Vaya, coincido que definitivamente el conjunto de Dallas es uno de los que mejor se termina reforzando. Yo me quedo también con el conjunto de los Cardenales de Arizona, que, bueno, al final de cuentas, me parece que por ahí cubre bien las necesidades que tenía, sobre todo en la parte ofensiva, adquiriendo a Josh Jones, tackle ofensivo. Por ahí también se trajo como corredor a Eno Benjamin de Arizona State. Pero, en fin, me parece que al final de cuentas fue un buen draft para el conjunto de Arizona, que repito, ¿no? Al final de cuentas termina por satisfacer de buena manera las necesidades que tenía. Otro, y no lo digo nada más porque yo sea seguidor del conjunto de Jacksonville, me parece que los Jaguares de Jacksonville hacen un buen draft desde mi punto de vista. Es cierto, a la ofensiva realmente no tuvieron mucho movimiento, únicamente hicieron por ahí un par de selecciones, como en el caso de la Vizca Chanot, de Colin Johnson, receptores. Se traen también a Jake Luton, mariscal de campo del conjunto de Oregon State, pero me parece que donde sí apuntalaron muy bien fue en la parte defensiva, trayéndose al esquinero top dentro del cuerpo de esquineros que había disponibles en el draft, como lo es CJ Henderson. Me parece que es una muy buena adquisición este esquinero de los Lagartos de Florida. Y por otro lado también en la parte de back defensivo se traen de LSU a Lavon
a Clavon Chason, perdón, y de esta manera me parece que cubren muy bien posiciones que les hacían mucha falta. Bueno, y por ahí también complementan con tackles, con algunos otros cornerbacks que vaya, al final de cuentas vienen a sumar a esta defensiva que se había visto muy mermada, sobre todo después de que sale Jalen Ramsey y que, bueno, seguramente tampoco veremos a Yannick Ngakoue al principio de la temporada porque, bueno, pues ya tiene por ahí algunas rencillas con el gerente general de los Jaguares y que, bueno, pues justamente pensando en esta posibilidad, el conjunto de los Jaguares de Jacksonville planea muy bien la parte defensiva. Ojo, que con esto no quiero decir que ya Jacksonville vaya a tener una temporada magnífica, ni mucho menos, simplemente me parece que va a tener una temporada un poco más decente. Seguramente todavía será una temporada perdedora porque justamente las falencias ahora estriban en la parte ofensiva. Y bueno, por ahí estaba leyendo un artículo en el cual las proyecciones de cara a la próxima temporada, incluso sin ni siquiera haber jugado esta temporada, daban como probables eh, primera selección del draft al conjunto de los Jaguares de Jacksonville para apostarle a Trevor Lawrence, que sería posiblemente el prospecto número 1 del draft, este mariscal de campo de Clemson, que bueno, es muy bueno y que algo que creo que sí le hace falta a Jacksonville, pues es definitivamente mariscal de campo, sobre todo tomando en cuenta que Gardner Minshew, pues es un mariscal de campo, sí, joven, que ha dado más de lo que probablemente se esperaba en su primera temporada, pero tampoco es ninguna maravilla y que realmente, pues, banca no tiene. Y ahora se espera que con la llegada de Jake Luton, pues pueda por ahí solventar medianamente la parte del quarterback sustituto, ¿no? O sea, tienes toda la razón, ya nos diste detalladamente el tema sobre lo de los Jaguares de Jacksonville. También no hay que hacer menos a los Pieles Rojas de Washington, otro de los que se refuerza muy bien, y más cuando se traen a Chase Young, ¿no? Este defensivo, que también viene, es un defensivo final, o sea, está de las partes de los últimos, que viene de esta universidad de Ohio, muy buen, gran receptor. Los Leones de Detroit, que se traen al esquinero Jeff Okuda, también de Ohio. El mismo, los Gigantes de Nueva York, Andrew Thomas, que se traen de Georgia al tackle ofensivo. Los Delfines de Miami, al Tua, que era la gran sorpresa y la gran revelación, que también todo el mundo pronosticaba que se iba para los Delfines. Los Delfines terminan llevándoselo. Los Cargadores de San Diego, bueno, ya no son de De San Diego, Los Ángeles ahora. ahora sorprenden al traerse un quarterback novato. Después de que Philip Rivers dice adiós y se va, decían, tenemos la vacante disponible y votan por Justin Herbert, que viene de Oregon. Sí, que bueno, al final de cuentas me parece que es un movimiento inteligente, sobre todo pensando también que pues necesitan pensar en el largo plazo y creo que es una apuesta inteligente la que están haciendo los Cargadores de San Diego, bueno, de Los Ángeles, perdón. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa, mi estimado Beto, y regresamos para hablar de las decepciones, que esa también es otra parte que tenemos que tocar, porque también hay equipos que realmente parece que el draft les pasó auténticamente de noche, ¿no? Y uno de ellos me parece que tiene que ver justamente con Green Bay, pero ¿qué te parece si lo tocamos después del corte?
En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Ya estamos vuelta, amigos de En Portada, un rincón cerca del juego. Y bueno, ¿qué te parece, mi estimado Beto? Si antes de continuar, les recuerdas a nuestros amigos cuáles son las redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar a través de AD Media Sports, el Facebook. En las personales me encuentran como Beto Vélez en Facebook e Instagram, canal de YouTube Alberto Espinosa y Twitter Albert Periodista. A mí pueden encontrarme a través de Facebook como Daniel VF y a través de Instagram como Daniel.Velasco.5. Ahí pueden hacernos llegar todos sus comentarios, sus sugerencias, lo que ustedes quieran. Y nosotros estaremos interactuando muy amablemente con todos y cada uno de ustedes. Pero, ¿qué te parece, mi estimado Beto, si ahora damos paso a lo que fueron las decepciones del draft? Porque, bueno, ya hablamos de algunos equipos que hicieron bien su tarea, otros que nos sorprendieron, pero vaya, también hubo sorpresas a la mala, ¿no? Ni no sé qué opinas tú, pero yo en particular creo que una de esas desagradables sorpresas pues fue el conjunto de Green Bay. Sí, no se reforzó mucho Green Bay, si no es que nada para algunos. Ya habíamos comentado el caso de este jugador que rechazaba la llamada y que parecía que ya no iba a ser convocado. Logró ser después convocado. Pero también, ¿sabes cuál es la sorpresa? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, la primera selección escogieron. Vaya, sobre todo tomando en cuenta que habían sufrido la baja particularmente de Tom Brady, ¿no? Y seguramente no sorprende el hecho como tal de que el conjunto de los Patriotas no hubiera escogido un mariscal de campo en primera ronda, sino el hecho de ceder su pick. Eso sorprende un poquito porque, bueno, al final de cuentas, sí requiere reforzar algunas partes, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y bueno, al final de cuentas ellos deciden ir manejando toda su selección a partir de la segunda ronda, ¿no? Es cierto que ya vimos que estaban un poquito más cargados en segunda, tercera, cuarta ronda, pero también por ahí sus picks tampoco fueron del todo los más atinados para satisfacer las necesidades que ellos tenían. Y bueno, regresando un poquito al tema de Green Bay, a mí lo que me sorprende como tal es el hecho de que el conjunto de Green Bay haya canjeado su pick para subir en el escalación, en las posiciones, para hacerse de los servicios de Jordan Love. Es cierto que era uno de los mariscales de campo más atractivos, ¿no? Que estaban disponibles. Pero esto mismo sucedió cuando tenían ellos a Brett Favre y llega Aaron Rodgers a la liga, con la pequeña diferencia que en esa ocasión Aaron Rodgers prácticamente les cayó del cielo porque todavía se encontraba disponible y ellos atinadamente hicieron la selección del mariscal de campo. Pero ahora lo que llama la atención es, como digo, que ellos hacen el intento, o bueno, no hacen el intento, ellos dejan de manifiesto que van directamente por él y cambian la posición en el pick, ¿no? Para tomar al jugador, y luego llama todavía más la atención que en la parte ofensiva, en lugar de darle más armas a Aaron Rodgers, que había manifestado previamente al draft que le gustaría o le hubiera gustado que su equipo pudiera hacer elecciones en las posiciones de corredor o de receptor para darle más armas, pues realmente todas las selecciones de de segunda, de tercera ronda fueron en el ámbito defensivo de los empacadores de Green Bay. Realmente no vemos ninguna aportación a la ofensiva por parte de los
de los empacadores de Green Bay hasta, pues hasta la quinta ronda, si no estoy mal. Sí, hasta la quinta ronda vemos por ahí un receptor que vaya, realmente también llama, perdón, hasta la tercera ronda vemos un receptor que llama la atención y, y tampoco es vaya, es algo que, insisto, llama mucho la atención porque no era prioritario seleccionar un mariscal de campo para el conjunto de los empacadores y sin embargo fueron por él. Pues sí, pero es que si te das cuenta, ¿cuál fue el error grande que tuvieron la temporada pasada los empacadores, Dani? La defensiva. ¿Cuántas veces le llegaron a Aaron Rodgers, le pegaron, etcétera? Sí, ganó partidos y llegó a estar incluso invicto Green Bay y lo llevó hasta enfrentarse a San Francisco, pero generalmente le pegaban mucho. La defensa permitía muchos puntos. Entonces yo creo que la estrategia fue, me refuerzo defensivamente y ya buscaré después uno que otro armarme más. Pero para darle también protección a Aaron Rodgers, lo que necesitas es cubrir tu línea ofensiva y tampoco hubo mucho movimiento por ahí. No sé, ¿no? Vaya, al final de cuentas, me parece que por ahí no fue el draft más acertado para el conjunto de los empacadores. Los Osos de Chicago, por ahí también me parece que tuvieron una participación un tanto pobre dentro del draft, justamente no seleccionando tal vez las prioridades que ellos tenían, pero vaya, al final de cuentas sí hubo por ahí algunas cuantas sorpresas. Y bueno, al final de cuentas, para ti, ¿cuál fue la mayor sorpresa o la mayor curiosidad que te deja particularmente esta edición del draft? Pues la mayor curiosidad es que fue el draft más televisado con mayor rating, obviamente por ser el primero, hay que ver los otros cómo nos va a ir, pero este fue el que tuvo muchos espectadores. Uno, dos, las sorpresas en ciertos equipos que ya mencionamos, caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra, caso de los Bucks de Milwaukee, los Bucks de Tampa, los Vaqueros de Dallas, los Delfines de Miami que se refuerzan bien. Otro caso curioso, los Cafés de Cleveland, su primera selección llega hasta la segunda ronda, porque la primera no llega, no tienen, o sea, terminan por ser un equipo que dona su primera selección para traerse un refuerzo, pero bueno, son de esas pequeñas sorpresas. Como lo hemos dicho siempre, esperemos que haya primero liga, pero se han reforzado bien. Esa ha sido la gran sorpresa. Y ahora, el siguiente año que esté en Cleveland, pues a lo mejor que se ahorren gastos de boletos, hospedaje, y que ahora lo hagan todo digitalizado. No sería nada mal, que estuviera todo digitalizado donde se haga, pero eso sí, pues que a lo mejor le pongan un poquito más de emoción los jugadores. Sí, vaya, al final también se espera que le pudieran poner un poquito más de emoción de repente. Pero bueno, también otros datos que hay que mencionar de este draft es que la NFL, mientras se celebraba el draft, hacía también una recaudación y por cada dólar que la gente aportara, justamente para ayudar a la gente que colabora en esta situación de la pandemia, médicos, etcétera, etcétera, la NFL iba a donar $1 por cada dólar que la gente donara, y bueno, al final fueron más de $100 millones los que se recaudaron, y bueno, la NFL pues estará aportando otros 100 que bueno, justamente en estos momentos ayudan mucho, ¿no? Por otro lado, también otras cuestiones que hay que resaltar, por ejemplo, este draft nos deja que fueron 14 el total de jugadores de LSU reclutados en este draft, lo que empata la marca de 2004 conseguida por el conjunto de Ohio State. Llama poderosamente la atención. La conferencia del este, digamos, por llamarlo de alguna manera, del sureste, el SEC, como es conocido en Estados Unidos, acumuló un total de 63
jugadores seleccionados en el draft, que al final de cuentas también es la que, la que más aportó en este draft. Y por otro lado, es la primera ocasión que digamos, en este nuevo formato del draft, un equipo hace selecciones solamente en un solo lado, y esas fueron las Panteras de Carolina, que eligieron puros jugadores de carácter defensivo, algo que no se había visto antes. Así que bueno, por ahí algunos de los datos que nos arroja este draft, interesantes me parece. Sí, la verdad que sí tienes toda la razón, pero lo curioso es eso es lo que nos deja este tipo de ensayo y error de la NFL, ¿no? El número uno, ya lo dijiste, todas las Panteras de Carolina se fueron por puros defensivos, porque también estuvo deplorable la temporada para las Panteras en la defensa. Otros se fueron con los 14 jugadores de LCU, pero también el otro, Alabama también llevaba muchos jugadores, mínimo 4 de los receptores eran de Alabama. O sea, son bastante buenos números. Hay que esperar cómo nos va en Cleveland, pero pues yo creo que va a ser un muy buen draft y esperemos que sea una buena temporada. Esperemos que sea una buena temporada, pero primero esperemos que haya temporada, mi estimado Beto, porque también por ahí tenemos que esperar a ver cómo va progresando esta situación del coronavirus. En teoría, la NFL estaría anunciando su calendario el próximo 9 de mayo, pero vaya independientemente de que se anuncie, todavía habrá que esperar que se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, esperemos que se pueda llevar a cabo, pero de todos modos hay que mantenernos y alegrarnos si después hace alguna temporada. Completamente. Y bueno, ya nada más para finalizar este programa, porque realmente se nos ha ido muy rápido, se nos ha pasado muy rápido el tiempo, mi estimado Beto, recordarle a la gente que nuestros amigos de New York Pizza tienen en promoción 100 pesos sus pizzas de especialidad todos los lunes. Estén en contacto con ellos, nuestros amigos de New York Pizza, vayan y compren allá, ellos están en Monterrey. Toda la gente que nos ve de Monterrey ya sabe dónde comprar su pizza en New York Pizza. Amigos, aprovechen ahorita que, bueno, no se puede salir, pues, pueden ir y hablar, tomar el teléfono y preguntar por las pizzas de especialidad. Y bueno, qué mejor que un lunes de pizza, mi estimado Betito. Recordar también que New York Pizza, con el código AD Media Sports Pizza, ellos te regalan una pizza. Pregunten por ello, recuerden el código, amigos, AD Media Sports Pizza. Amigos de Monterrey, llamen a New York Pizza y ellos les estarán otorgando esa pizza con el código que ya les acabamos de mencionar. New York Pizza, amigos y patrocinadores de este programa. Así es, amigos nuestros patrocinadores junto con Star Trip, ¿se acuerdan? Que recuerden que tú pones el destino, Star Trip pone la experiencia. Así es. Y por supuesto también no nos olvidamos nunca de nuestras amigas de las Jets, a las que por cierto también les mandamos un fuerte y caluroso saludo a distancia, porque hay que mantener la sana distancia. Exacto, y me preguntan rápidamente, Dani, en redes sociales, lo de la promoción de la pizza, dices que te regalan una pizza al decir AD Media Sport, preguntan en el tamaño de la pizza, si es mediana, individual, grande. Bueno, eso ya lo verán directamente con nuestros amigos de New York Pizza, pero sí, ellos con el código AD Media Sports Pizza les estarán regalando una pizza. Ok, perfecto. Pues ya saben, corran allá los de Monterrey, vayan a New York Pizza y AD Media Sports Pizza, ese es el código. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí, verdad? Sí, AD Media Sports Pizza. AD Media Sports Pizza, ese es el código para que les regalen una pizza. Ya les van a decir las condiciones, si es de especialidad, de un ingrediente, de los ingredientes, pues, lo que sea. Así es. Pero bueno, mi estimado Beto, es momento de despedirnos. Ya hemos llegado al final de este programa. ¿Algo que quieras añadir? Pues nada, pues muchas gracias por su preferencia. Seguimos siendo número 1, muchas gracias. Y
lamentable noticia lo de Tomás Balcázar, Chicharo. Un abrazo hasta donde quiera que esté. Junto con José Martínez, que también le escribimos en la página de AD Media, un gran fan de este programa. También su querida mamá se fue, mamá Graciela, bueno, su tía en este caso. Le mandamos también unas palabras de aliento al buen José, junto con Erika, que también acaba de fallecer su señora madre el día de ayer. Un abrazo. Un abrazo a todos y cada uno de ellos. Es momento de despedirnos. Cuídense mucho, mantengan la sana distancia. Nos estamos viendo la próxima edición aquí en Portada a través de Expande TV. En Portada, un rincón cerca del juego. Hasta la próxima.